Bienvenidos a Respuestas al Arminianismo. Que Dios de paz y gracia les bendiga. En esta ocasión voy a presentar la historia del Sínodo de Dort, esperando de que sea de mucha bendición a ustedes, mis queridos hermanos. El Sínodo de Dort. Antes de centrarme en el tema del Sínodo de Dort, encuentro necesario escribir acerca de Jacobo Arminio. Y la pregunta que surge es, ¿quién es Jacobo Arminio? Bueno, Jacobo Arminio nació entre los años 1559 y fallece aproximadamente entre los años 1609. Fue uno de los muchos huérfanos de esta guerra de los 80 años, ya que su padre murió luchando contra España. Criado por primos de su madre, Arminio recibió una gran donación del primo de comerciantes protestantes en Ámsterdam, lo que le permitió estudiar teología en varias ciudades europeas. Regresó a Ámsterdam en el año 1587 con una recomendación de Teodoro de Beza, el sucesor de Juan Calvino, y fue ordenado e instalado como pastor. Los sermones de Arminio no plantearon muchas preguntas hasta el año 1591, cuando Petrus Plancius, un conocido pastor, profesor y cartógrafo, notó algunas interpretaciones poco convencionales del libro de Romanos, particularmente los capítulos 7 y 9. Algunas de sus explicaciones de los pasajes anteriores sorprendió a sus oyentes, pero fue su exégesis de Romanos capítulo 7 versículo 14 que provocó una tormenta de protestas. Romanos capítulo 7 versículo 14 al 15 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, que no entiendo mis propias acciones porque yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que odio. Él sugirió que Pablo estaba hablando acerca del hombre no regenerado, como la mayoría de los exegetas reformados lo habían entendido. El hombre no regenerado, quien está bajo la ley pero sabe de su debilidad e incapacidad para salvarse, y por lo tanto busca un redentor. Al predicar sobre Romanos capítulo 8 al 11, hizo hincapié en el libre albedrío del hombre, y en la explicación de Romanos capítulo 13, él atribuyó al gobierno civil la máxima autoridad en asuntos eclesiásticos y religiosos. Indudablemente Arminio se había apartado de las enseñanzas agustinianas tradicionales que la Iglesia reformada había adoptado. Sin embargo, cuando se le confrontó, Arminio negó cualquier divergencia con Agustín o con la confesión belga. El resumen de 1561 de las enseñanzas de la Reforma que él, como pastor, había prometido solemnemente defender. Arminio continuó un ministerio relativamente tranquilo hasta el año 1603, cuando fue considerado para una cátedra en la Universidad Holandesa de Leiden. Los que habían sospechado de su punto de vista se preguntaban si él era el mejor candidato. Fue absuelto cuando Francis Gomarus, el profesor mayor de Leiden, lo entrevistó a fondo y basándose en la respuesta de Arminio, concluyó que sus enseñanzas eran ortodoxas. Pero esta autorización no fue suficiente para calmar las dudas prevalecientes de muchos pastores, incluido Gomarus, quien sintió que las enseñanzas privadas de Arminio no coincidían con sus declaraciones públicas, pero encontró que el asunto era difícil de investigar. Arminio rechazó invitaciones a conferencias donde sus puntos de vista podrían ser examinados y limitó su correspondencia a una negación de irregularidades y explicaciones de su reticencia a hablar. El colega mayor de Arminio, Petrus Plancius, registró una protesta contra él,
que fue investigado por el consistorio. Los rumores se extendieron por todo el país. En las discusiones posteriores se hizo evidente que Arminio tenía dudas sobre el artículo 16 de la Confesión belga, el artículo relativo a la elección divina. Sin embargo, Arminio comprometió a cumplir con lo que se enseñaba en la confesión, algo que afirmó haber estado haciendo todo el tiempo. En el año 1602, Leiden fue devastada por la peste. Franciscus Junius, el profesor erudito de teología en la universidad de allí, fue víctima de ella. Johannes Utenbogar, predicador de la corte, recomendó a Arminio para llenar la vacante. Los diputados de la iglesia estaban incómodos con la ortodoxia de Arminio, pero accedieron a su nombramiento. Sin embargo, este nombramiento estaba condicionado a un resultado favorable de una conferencia con el doctor Francisco Gomarus en relación con los principales puntos de la doctrina. Gomarus era también profesor en Leiden y estricto calvinista. Esta conferencia se llevó a cabo en presencia de comisionados de la Academia y los diputados del Sínodo. Arminio rechazó expresamente la doctrina de los pelagianos sobre gracia natural, el libre albedrío, el pecado original y la predestinación. Él prometió que no iba a enseñar nada en conflicto con la doctrina adoptada de las iglesias reformadas. En consecuencia, fue ingresado a la oficina del profesor de teología. En sus conferencias públicas se adhirió a su promesa. Sin embargo, en la enseñanza privada a ciertos estudiantes selectos expresó sus dudas e insatisfacción. Su influencia en estos estudiantes se hizo evidente cuando se presentaron ante las clases para entrar en el ministerio. Cuando llegaron a casa, sus alumnos de la academia tomaron posiciones en contra de las iglesias reformadas, conteniendo, contradiciendo y criticando la doctrina. Arminio se describe siempre, incluso por sus críticos, como un pastor fiel, sobrio y un consistente cristiano, un hombre sincero de raras habilidades académicas y un hombre de sensibilidad y paz, que contra su voluntad siempre estaba en guerra. Sin embargo, es difícil no estar de acuerdo con la carga a menudo dirigida contra él, que no estuvo exento de un cierto tipo de duplicidad. Si bien es cierto, y parece haber sido, que Arminio se comprometió a cumplir con las confesiones de la Iglesia en sus enseñanzas, al mismo tiempo él enseñaba lo contrario, y era culpable de una falta grave. En el año 1608, Arminio escribió una declaración más completa de creencias, la Declaración de Sentimientos, en respuesta a un documento que le atribuyó porciones de 31 artículos controvertidos. Esta declaración reveló algunas de sus diferencias con la iglesia establecida, pero Arminio murió el año siguiente, antes de que sus declaraciones pudieran ser examinadas completamente. Algunos de los escritos que inspiraron a Arminio. Por un lado, Jacobo Arminio admiraba a Calvino, pero después de la lectura de la Escritura, que inculcó con vehemencia más que cualquier otra cosa, que toda la academia pueda testificar y de lo cual mis colegas son conscientes, yo recomiendo la lectura de los comentarios de Calvino, porque les digo que él es incomparable en la interpretación de las Escrituras, y que a sus comentarios se le debe dar mayor estima que a todo lo que nos ha sido entregado en los escritos de los antiguos padres cristianos. De modo que, en cierto eminente espíritu de profecía, le doy la preeminencia más allá de la mayoría de los demás. De hecho, más allá de todos. Agrego que, con respecto a lo que pertenece a los comunes, sus institutos deben leerse después del catecismo, como una interpretación más amplia, pero a todo esto me sumo a la observación de que deben leerse con cautela, como todas las demás composiciones humanas. Zwinglio Rodríguez, autor arminiano, dice: pertinente a esta discusión es entender el contexto teológico de donde Arminio emerge. Él no surge en un vacío intelectual, pero sí de una coyuntura
donde diversas corrientes teológicas y filosóficas se enseñaban a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y Arminio no era indiferente a ellas. En este contexto plural influenció al pensamiento de Arminio, según Rodríguez, el escolasticismo protestante, la filosofía tomista. El profesor de lógica y filosofía de la Universidad de Padua, Giacomo Savarella, la metafísica de Francisco Suárez, y el teólogo y filósofo católico romano jesuita Luis de Molina. El clero romano detrás de Arminio. Durante el régimen arminiano, el del arzobispo Laud, el perseguidor de los puritanos y los covenanters, celosos arminianos fueron promovidos a los mejores obispados. Una famosa carta escrita por un jesuita al rector de Bruselas y aprobada por Laud se encontró en su estudio Lambert. Una copia de esta carta fue encontrado entre los papales de una sociedad de sacerdotes y jesuitas en Clerkenwell en el año 1627. El siguiente es un extracto. Ahora que hemos plantado la droga soberana del arminianismo, esperamos purgar a los protestantes de sus herejías y que florezca y lleve fruto a su tiempo. Estoy en este momento lleno de alegría al ver cómo felizmente todos los instrumentos y medios, así como el más grande o más pequeño, cooperan con nuestro propósito. Pero para volver a la tela principal, nuestro fundamento es arminianismo. Un líder estaba seguro de levantarse de las filas calvinistas que deben señalar los corolarios funestos del credo de Ginebra y ser escuchados. Este líder fue Jacobo Arminio, profesor de la Universidad de Leiden, según nos cuenta la Enciclopedia Católica y la SGU de la publicación número 173, página 142. Arminio, a pesar de haber sido un hombre en fila reformada, fue influenciado por el clero romano. Ya tenía dudas de sus enseñanzas reformadas. Aprendió de su mentor Teodoro Beza, de quien algunos eruditos han dicho que sobrepasaba a Calvino en la erudición. A los 20 años de edad ya sabía leer hebreo, arameo, latín y griego. Algunos historiadores y eruditos en el campo lo han afirmado, mientras que otros dicen que no. Yo en lo personal me reservo en entrometerme en ese asunto. Arminio nunca afirmó sus inseguridades públicamente. Siempre afirmaba ser un acérrimo defensor de la teología reformada hasta que lo eligieron para que debatiera con un humanista teólogo católico llamado Dirk Comher, quien más tarde tomó una posición más humanista, atacando incluso después al clero romano en algunos puntos doctrinales. Lo cierto es que para el clero romano es fácil confundir sembrar discordia para luego dividir y conquistar. Justo L. González nos dice, debido a esa fama y a su prestigio como estudioso de la Biblia y la teología, los dirigentes de la iglesia de Ámsterdam le pidieron que refutara las opiniones del teólogo Dirk Comher, quien había atacado algunas de las doctrinas calvinistas, particularmente lo que se refería a la predestinación. Con el propósito de refutar a Comher, Arminio estudió sus escritos y se dedicó a compararlo con las escrituras, con la teología de los primeros siglos de la Iglesia y con varios de los principales teólogos protestantes. A la postre, tras profundas luchas de conciencia, llegó a la conclusión de que Comher tenía razón, puesto que en el año 1603 Arminio fue hecho profesor de teología de la Universidad de Leiden. Sus opiniones salieron a la luz pública. Comher, simpatizante de Erasmo de Rotterdam, el humanista católico romano, desde hace tiempo ya Arminio había tenido vinculaciones y admiraciones a algunas obras de católico romano en el tema de la soteriología. El sínodo de Dort. La peor persecución tuvo lugar bajo Felipe II de España, en donde se registra históricamente las más siniestras persecuciones en contra de los protestantes calvinistas, donde se estima que murieron alrededor de unas 2000
o 100.000 protestantes. Gobernó los Países Bajos desde el año 1555 hasta su muerte. Las protestas populares incluyeron incursiones en iglesias católicas romanas y destrucción de imágenes. La intervención armada de Felipe comenzó una guerra a gran escala, con William el Silencioso, príncipe de Orange, llevando a las provincias del norte a la independencia de España. Estas provincias, conocidas como la República Holandesa, adoptaron el culto protestante, mientras que la del sur, hoy Bélgica, permanecieron bajo el dominio español, católico. El rey de España, Felipe II, se destacó por sus duras persecuciones en contra de los protestantes, pero no fue hasta que Guillermo de Orange, un político neerlandés, que se convirtió en príncipe en el año 1544, descontento con la falta de poder político de la nobleza local y la persecución de los protestantes neerlandeses por las tropas españolas, se sumió se sumó a la rebelión contra la corona española. Pronto reveló ser el más influyente y políticamente capaz de los rebeldes, convirtiéndose en el principal caudillo de la rebelión que desembocó en la Guerra de los 80 años. Felipe II ya había puesto precio a la cabeza de Guillermo de Orange, quien hasta su muerte se resistió. Fue durante este contexto de persecuciones cuando las iglesias reformadas de los Países Bajos tuvieron su comienzo. En el año 1581, el sínodo de Middelburg requirió a sus miembros suscribirse al Catecismo de Heidelberg, cuando las iglesias reformadas tenían como base la Confesión de Belga en el año 1561. Muchos sínodos se reunieron en suelo holandés, como el de Dordrecht en el año 1574, La Haya 1586, Middelburg 1581. La tradición reformada fue reconocida oficialmente como la religión del Estado, cuando las Provincias Unidas habían declarado su independencia de España. Fue en este desarrollo de guerra y persecuciones, pacifismo y de reconocimiento eclesial reformado como parte del Estado cuando surge la controversia arminiana. El tema en cuestión era preservar la unidad de la Iglesia reformada por el bien de la comunidad estatal. Por un lado, él no era sincero, refiriéndome a Jacobo Arminio, acerca de sus puntos de vista. Por otra parte, el motivo aparente fue la paz en su universidad y la iglesia. En el año 1607, el Sínodo de Holanda recibió varias denuncias sobre las enseñanzas de Jacobo Arminio, por lo que el comisario político transmitió todas las quejas a Arminio y accedió a una conferencia amistosa en un concilio, bajo el liderazgo del gobierno. Como Arminio tenía influencias políticas, sabía muy bien que debía pasar bajo la lupa de uno de los más grandes eruditos del campo reformado, nada más y nada menos que de Francisco Gomarus, quien había sido doctor de la Universidad de Heidelberg y profesor de teología en Leiden. Es por esta razón que Arminio pidió que tan solamente se le permitiera responder con un sí o un no a las preguntas, ya que él no estaba negando las confesiones reformadas como la belga y el catecismo de Heidelberg, por lo que según Arminio estaba en completa armonía con las confesiones reformadas. Sin embargo, después de su muerte, sus estudiantes de teología absorbieron el descontento de Arminio a las confesiones reformadas. El sínodo de Dort fue convocado en los Países Bajos en el año 1618 para responder al reto de Arminio. Fue compuesto por 84 miembros y 18 delegados políticos, que representaban países como Inglaterra, Escocia y Suiza. Se llevaron a cabo 154 sesiones con gran número de otras conferencias relacionadas. El sínodo transcurrió entre el 13 de noviembre de 1618 hasta mayo de 1619. Durante estos 6 meses se examinó a profundidad el asunto del libre albedrío del hombre y todas las doctrinas relacionadas con ese tema. La amplia representación del concilio, así como la minuciosidad de sus procedimientos, tal vez hacen de este el concilio más peculiar en la historia de la Iglesia. El sínodo rechazó de manera enérgica los 5 artículos de la manifestación arminiana
y adoptó los ahora famosos 5 puntos del calvinismo: miseria total del hombre, elección incondicional de Dios, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. La razón de que tan solo algunos miembros de la raza humana eh, o de humanos pecadores vinieran a la fe, según concluyó el sínodo, debe atribuirse al consejo eterno de Dios. En el siglo XVII el calvinismo recibió oposición en los Países Bajos. Arminio, un discípulo de Beza, a su vez seguidor de Calvino, fue persuadido a aceptar la doctrina del libre albedrío y la gracia universal. Sus seguidores y él tomaron una postura más moderada con relación al pecado original y redactaron 5 artículos que armonizaban más con el semipelagianismo que con el calvinismo. Estos 5 artículos son en esencia las opiniones de los evangélicos en la actualidad. Estos artículos fueron presentados en una manifestación que despertó controversia en toda Europa. La influencia en estos estudiantes se hizo evidente cuando se presentaron para ingresar al ministerio, cuando sus estudiantes llegaron de la academia o se fueron a otras academias, tomaron posiciones contra las iglesias reformadas, disputando, contradiciendo y criticando la enseñanza del Calvino y posterior del calvinismo, ya que sus concepciones teológicas se inclinaban hacia las doctrinas humanistas de Erasmo en cuanto a la gracia soberana de Dios, en oposición a lo que fue enseñado por los reformadores. Pero fue solo después de su muerte que muchos de sus amigos y antiguos alumnos académicos estructuraron sus escritos, hasta ahora desconocidos. En el año 1610 y 1646, en el año 1610, 46 de esas personas produjeron un documento cuyo título holandés es de Remonstrantie NG Remonstrantine, protesta protestante, cuestionando algunas de la enseñanza de la confesión belga sobre temas relacionados con la salvación y lo que presentó al gobierno holandés, pidiendo que sus puntos de vista sean considerados y protegidos. Estas declaraciones de objeciones generalmente se llamaban protesta, que se vinculó con sus defensores que fueron apodados de remonstrantes. En el documento presentado por ellos, así como en otros materiales producidos por Arminio, algunos aspectos importantes de la teología calvinista fueron cuestionados abiertamente en relación con la salvación. 1. La elección está condicionada a la predicción de la fe. 2. La expiación es universal. Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que logró la reconciliación y el perdón de todos por su muerte en la cruz, pero solo aquellos que ejercen la fe pueden disfrutar de este beneficio. 3. La regeneración es necesaria para que alguien sea salvo. Aparentemente una visión perfectamente ortodoxa, pero más tarde se hizo evidente que su visión era tal que negaba fuertemente la depravación de la naturaleza humana. 4. La posibilidad de resistir la gracia. 5. La incertidumbre con respecto a la perseverancia de los creyentes. Luego dejaron en claro que no creían en la garantía de perseverancia en lo absoluto. Los protestantes creían, basándose en los escritos de Arminio, que las escrituras permitirían una interpretación de la salvación, en la cual preserva y enfatizaba el libre albedrío y les daba a los seres humanos una mayor participación en su salvación. Rechazo de las tesis arminianas. El sínodo de Dort, con cerca de 90 delegados eclesiásticos, duró más de 6 meses, desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1619, ya que se esperaba que llegaran todos los delegados convocados. El sínodo estaba compuesto por 84 miembros y 18 comisionados seculares. De los 84 miembros, 58 eran holandeses de los sínodos de las provincias y el resto, 26, eran delegados invitados de 8 países extranjeros, incluida Gran Bretaña, Alemania,
Francia no envió a sus representantes ya que el rey no autorizó venir, todos con derecho a voto. Las razones para invitar a teólogos extranjeros fueron el intento de garantizar la extensión que los manifestantes afirmaron que la iglesia en Holanda no tenía. Los manifestantes continuamente afirmaban a la gente que las otras iglesias protestantes compartían la misma visión. Para que la presencia de delegados extranjeros pudiera resolver esta y otras dudas. Al darse cuenta de que serían una minoría, ya que solo eran 46 ministros, se habían suscrito a la protesta y solo eran invitados y no como delegados oficiales, por lo que apenas tendrían sus tesis aprobadas. Comenzaron a perturbar las sesiones del sínodo y fueron invitados a retirarse del plenario. El moderador fue Johannes Borgelmann, y la primera actividad del sínodo fue el pronunciamiento del juramento. Prometo ante Dios, en quien creo y adoro, que Él está presente en este lugar y que Él es el buscador de nuestros corazones, que durante el curso del trabajo de este sínodo examinará no solo los 5 puntos y las diferencias resultantes de ellos, pero también cualquier otra doctrina. No usaré ninguna escritura humana, sino solo y solo la palabra de Dios, que es la regla infalible de la fe, y durante todas estas discusiones buscaré solo la gloria de Dios, la paz de la Iglesia y especialmente la preservación de la pureza de la doctrina. Así que ayúdeme, Señor Jesucristo, mi Salvador. Ruego que me ayude a través de su Espíritu Santo. La discusión que siguió se basó en el documento principal analizado, la representación de 1610 con sus 5 artículos. La mayoría de los pastores delegados holandeses concluyeron que no había suficientes fundamentos bíblicos para validarlos. Para ellos, gran parte de la remonstrancia se hizo eco entre líneas de las antiguas enseñanzas de Pelagio, un monje del siglo IV, con quien Agustín debatió exhaustivamente, ya que la teología pelagiana enseñaba que a pesar del pecado de Adán, los seres humanos mantenían en sí mismos, por naturaleza y aparte de la gracia de Dios, el poder de creer en Dios y obedecerle. El documento final, los cánones de Dort, se formuló en 59 artículos, separados en 5 puntos de doctrina. El documento fue firmado por todos los delegados el 23 de abril de 1619. Hubo un total de 154 reuniones durante 7 meses. La interpretación ortodoxa prevaleció a lo largo del tiempo. Los 59 artículos se han resumido en lo que se conoce hasta ahora como los 5 puntos del calvinismo, en contraste con los 5 puntos del arminianismo. Es necesario aclarar que el sínodo de Dort enumeró estos puntos del calvinismo no en el orden contemporáneo que se encuentran en el acróstico Tulip, sino en el orden de Ultip, para que comience con la elección incondicional, porque el decreto, la eterna elección incondicional, es el fundamento de la teología del pacto y la doctrina de la salvación, como se indica a continuación. La elección de Dios de aquellos que serán salvos no está condicionada por lo que las personas pueden o no pueden hacer, porque es Dios quien con el tiempo otorgará fe en Cristo y perseverancia. En la cruz, Jesús tomó sobre sí los pecados de aquellos a quienes Dios escogió salvar, dotándoles satisfacción plena y permanente. La corrupción del hombre, su conversión a Dios y cómo ocurre, el sínodo trató los puntos 3 y 4 de manera junta. Cuando Dios elige salvar a una persona, esa persona persistirá en la fe hasta el fin. Ese sería nuestro quinto punto. De esta manera, los delegados del sínodo de Dort creyeron que hay suficiente fundamento en la escritura para apoyar esta interpretación, por lo que ofrecieron muchas referencias bíblicas. Las resoluciones de este sínodo, cánones de Dort, llegaron a ser parte del patrón de la fe reformada, junto con las otras confesiones de fe. En su prefacio original tenemos una fuerte declaración, juicio en el que se explica la verdadera visión. De acuerdo con él, la palabra de Dios, refiriéndose a los 5 puntos de doctrina mencionados anteriormente, y la falsa visión, en desacuerdo con la palabra de Dios, que es rechazada.
El hecho de que fuera el primer sínodo reformado internacional y formal produjo una unidad teológica entre las iglesias reformadas europeas. Más tarde, cuando la Asamblea de Westminster en Inglaterra se convocó en 1643 a 1653, no tuvo que comenzar desde cero, ya que los cánones de Dort estaban en la mano como una base sólida. En estos días de liberalismo teológico total, los principios establecidos en los cánones de Dort conmocionaron e irritan a gran parte del evangelicalismo brasileño. En días de decadencia moral teológica, donde muchos pastores evangélicos defienden abiertamente las ideologías anticristianas en la agenda social y declaran que Dios no interviene en la historia de las personas. Regresar al refugio seguro del sínodo de Dort es como encontrar un oasis en medio de este desierto teológico del siglo XXI. El eje central de la construcción de toda la teología calvinista reafirmada en Dort en la fe, en la gracia soberana y libre de Dios y en la expiación perfecta de Cristo, que es más necesaria hoy en el siglo XVII, ya que fueron y continúan constituyendo el fundamento de nuestra única esperanza y confianza. Podemos decir que el sínodo de Dort preservó la reforma. Lutero mismo, que no era calvinista, dijo que prefería tener su salvación en las manos de Dios que en las suyas. Dort reiteró y aclaró esta verdad: Cristo, solo la gracia, porque solo de Dios es toda la gloria. Amén.